Hola, hoy vamos a explorar una idea que a mí me parece fascinante y muy humana. Cómo las crisis personales, esas bien intensas, ¿no? Esos momentos que parece que nos rompen por dentro, pueden ser, aunque suene raro, el punto de partida para una mayor conciencia, una transformación interior. Es una paradoja que vemos una y otra vez, ¿verdad? Mm. Si nos basamos en textos como Crisis y Conciencia, El despertar interior, vemos que eventos muy fuertes, como accidentes, enfermedades graves o pérdidas muy dolorosas, pues a menudo funcionan como un catalizador. Provocan un cambio radical en cómo vemos la vida, la realidad. Exacto. Y nuestra exploración de hoy va por ahí. Intentar entender los mecanismos, digamos, psicológicos y, para quien lo ve así, espirituales, detrás de esto. ¿Por qué tanta gente cuenta que después de tocar fondo, bueno, empieza un proceso de encontrarse, de perdonar, de fluir, incluso de amar más? Vamos a desempacar esto. Empecemos por el primer punto clave, que sería el colapso del ego, ¿no? De esa identidad que mostramos al mundo. Sí, es interesante ver cómo esa identidad habitual, lo que llamamos el ego, se apoya mucho en cosas externas, pues la profesión, lo que tenemos, los roles que jugamos en la sociedad, las creencias que nos definen, son como pilares. Claro, y ese derrumbe que provoca dentro. Me imagino una sensación de vacío, ¿no? De estar perdido, como si te quitaran el mapa. Si esos soportes de afuera fallan, la única opción es mirar para adentro. Pues en muchos casos sí, esa desorientación te obliga, digamos, a buscar un ancla diferente, un sentido que no dependa de lo de afuera, que ya viste que es frágil. Y aquí es donde entra un concepto importante, el crecimiento postraumático. Ajá. Que no es solo sobrevivir al trauma, ojo, es una transformación positiva que pueden hacer de ahí. El sufrimiento, irónicamente, puede ser el motor para buscar algo más profundo adentro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque se describen como etapas o movimientos en esta transformación. La primera es encontrarse. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, se refiere a conectar con una conciencia, con un sentido de quién eres más allá de la máscara social. Es darse cuenta, a veces, por primera vez, de forma muy visceral, que yo no soy mi trabajo, o no soy mi enfermedad, o no soy lo que poseo. Claro. Es descubrir una identidad más profunda, más estable, que no depende de lo que pasa afuera. Perder lo superficial puede forzarte a encontrar lo esencial. Entiendo. Y después de ese encontrarse, se menciona perdonar. Uf, eso suena difícil, sobre todo después de un trauma. ¿Cómo encaja? Es que la perspectiva cambia. Al enfrentar tu propio sufrimiento, y a veces el que te causaron o el que tú causaste, pueden hacer una comprensión más honda de lo que significa ser humano, con todo lo bueno y lo malo. Y el perdón entonces se ve menos como un regalo al otro y más como una liberación para uno mismo. Es soltar el peso del pasado para poder seguir adelante. Ajá, como quitarse un lastre para poder avanzar. Exacto. No es olvidar, es dejar de cargar con eso. Tiene sentido. Luego viene fluir. A ver, después de una crisis que es justo la pérdida de control, ¿cómo se llega a fluir? Suena contradictorio. Es que la crisis misma es la que enseña. Te muestra, a las bravas, que la idea de que controlábamos todo era bueno, una ilusión. Fluir no es resignarse pasivamente, ¿eh? Es más bien una aceptación activa de la realidad, de lo que es, momento a momento. Entiendo. Implica resistirse menos a lo inevitable y confiar más en tu capacidad de navegar las olas, en lugar de intentar pararlas. Menos lucha, más adaptación. Y el último paso que se describe es amar más. ¿Cómo se conecta el derrumbe del ego con amar más? Parecería que al revés, ¿no? Que uno se encierra. Bueno, es que cuando el dominio del ego gaja, con su tendencia a ver separación, a juzgar, a tener miedo, pues emerge una conexión más natural, más espontánea con los demás. ¿Y con la vida en general? Ujú. Se reduce esa identificación tan fuerte con el yo separado y crece la empatía, la compasión. Es un amor menos condicional, ¿sabes? Menos basado en qué me das y más en reconocer que estamos todos conectados. Hay perspectivas psicológicas y espirituales que como que hacen eco de esto, ¿no? Se mencionan ideas como la individuación de Jung. Sí, exacto.
La individuación, que Jung describía como ese proceso de integrar todas las partes de uno mismo, lo consciente y lo inconsciente, para llegar a ser una persona más completa, más autorrealizada. Y fíjate que, a menudo, son justamente las crisis las que empujan a iniciar o a profundizar ese viaje hacia la integridad. Y también se habla de modelos como el de Ken Wilber, sobre la evolución de la conciencia. Correcto. Wilber propone que la conciencia puede evolucionar por etapas, yendo más allá del ego personal, hacia niveles que él llama transpersonales, niveles más conectados con una visión universal. Las crisis a veces actúan como aceleradores en esa evolución. Te fuerzan a trascender tus limitaciones anteriores. Claro. Las experiencias cercanas a la muerte son un ejemplo muy extremo. La gente que las vive suele contar que pierde el miedo a morir y que aumenta mucho su sentido de espiritualidad y de amor universal. Entonces, intentando como resumir todo esto, ¿podríamos decir que la crisis funciona como una especie de reseteo forzoso del sistema? Sí, creo que es una buena forma de verlo. Al tirar abajo esa identidad más superficial que habíamos construido, que dependía mucho de cosas externas y frágiles, la crisis crea un espacio. Un vacío, sí, y eso duele, pero también es un espacio de posibilidad, para una exploración interior mucho más profunda, más auténtica. Y lo fascinante es eso, ¿no? Cómo un camino que empieza con tanto dolor, con tanta ruptura, puede llevar a algunas personas a sentir, al final, más paz, más libertad y una conexión más amorosa con todo. Exactamente. La esencia parece ser esa, que al despojarnos, a la fuerza o voluntariamente, de esas identificaciones más superficiales, se abre la puerta a encontrar algo más real, más duradero, adentro nuestro. La ruptura paradójicamente como una puerta hacia una mayor integridad, hacia un despertar, si quieres llamarlo así. Parece que la adversidad, al quitarnos lo que sobra, nos obliga a mirar lo esencial. Y si conectamos esto con una mirada más amplia, esta dinámica sugiere que hay una sabiduría escondida incluso en lo más difícil que nos pasa. Y esto nos deja con una pregunta importante, creo yo, para reflexionar. ¿Hace falta sí o sí una crisis externa tan grande para que se dé esta exploración profunda, este despertar a una conexión más auténtica? ¿O quizás existen caminos, prácticas, formas de cultivar activamente esa conciencia, esa conexión, sin tener que esperar a que la vida nos golpee? Es una idea interesante para seguir explorando, ¿no crees?